Gracias, Jesús. Hemos estado hablando de armas espirituales en Cristo Jesús, y hoy vamos a estar hablando de un arma tan poderosa, pero tan poderosa, que como te decía, si hubiéramos conocido estos principios, lo que la sangre de Cristo significa, nos hubiéramos evitado tanto dolor, tanta tristeza, tantos fracasos, tantas desilusiones. Pero hoy el Señor dice, no hay nada perdido y podemos volver a iniciar en Cristo Jesús, y sabiendo y conociendo con toda la revelación de lo que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra por nosotros, y lo que sigue haciendo y lo que hará por toda la eternidad. Amén. Para dar de modo de introducción, en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo, que después de que pecaron, Dios les hizo unas vestiduras de pieles. Pero sabes, Dios no solamente buscaba cubrir la desnudez de Adán y Eva, sino que con el momento en que Él hace el sacrificio de sangre de animal, Él estaba ofreciendo la primera ofrenda de sangre para Él mismo, para que Adán y Eva no murieran, para el perdón del pecado instantáneo. Entonces Dios les hizo las ropas de pieles, y sabes, no es que Adán y Eva estuvieran desnudos antes, sino que estaban vestidos de la gloria de Dios, pero en el momento que pecan, esa gloria de Dios se apaga en ellos. Entonces Dios tuvo que cubrirlos con pieles de animales. Entonces Dios es el primero que levanta una ofrenda de sangre de animal para Él mismo. Y sabes, yo nunca entendía por qué Dios no aceptó o no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y sabes, después de que Dios hace la primera ofrenda de sangre de animal, Dios le deja a Adán y Eva como una institución de lo que Él recibiría, de qué tipo de ofrenda a Él le agrada. No miró con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín trajo del fruto de la tierra. Y yo no veo nada mal en esa ofrenda, porque se miraba perfecta, pero no era lo que Dios había establecido. Y lo que sí miró con agrado la ofrenda, y también a Abel, fue porque Abel, dice la palabra, que trajo la ofrenda de lo mejor de su ganado, de sus corderos, lo mejor, lo perfecto, la mejor cría que tuvo ahí. Abel la trajo como ofrenda al Señor. Estaba trayéndole vida. Abel estaba trayendo sangre, estaba trayendo algo vivo a Dios, y eso es lo que Dios acepta como ofrenda, y es lo que sigue aceptando con agrado hoy en día. Entonces vamos a ver la importancia de la sangre de Cristo. Una de las cosas también que Dios hizo cuando iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando ya iba a herir la tierra, cuando iba a herir todo primogénito de Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel que tomaran los corderos y que pusieran la sangre en los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que cuando Él pasara, para cuando Él pasara, y al ver la señal de sangre en los dinteles de las casas, Él iba a pasar de largo y no tocaría. No iba a haber plaga que tocara al pueblo de Israel. Todo aquel que estuviera bajo la sangre de Cristo, perdón, con la señal de la sangre. Entonces Israel así hizo, y cuando Dios pasó, la muerte no tocó a ninguno de los del pueblo de Israel. La orden era que todo aquel que estuviera con la señal en sus casas, con la sangre, no iba a ser tocado. Esa era la condición. Tenían que estar dentro de sus casas. El que se encontrara afuera, aunque fuera israelita, y no hubiera obedecido la orden que Dios dio, iba a ser muerto también. Pero entonces Dios les instituyó, les dijo una orden
que fueran y aplicaran la sangre del cordero en los dinteles de la casa, y Israel fue obediente. Entonces yo me hago una pregunta hoy en día. Mucha gente está en desacuerdo y mucha gente está en acuerdo que aplicar la sangre de Cristo no es bíblico. Y otros dicen que aplicar la sangre de Cristo sí es bíblico o sí tiene fundamento. Yo soy una de las personas que creen que aplicar la sangre de Cristo sí tiene poder y sí es válido, aunque nosotros a veces literalmente no podemos leer lo que realmente dice la palabra. Pero sabes, yo comprendí que en su momento yo también no hubiera estado de acuerdo con aquellos que dicen que no es bíblico aplicar la sangre de Cristo. Pero sabes, yo ya hoy en día he comprendido que cuando tú tienes una revelación de algo, no me pongo a discutir con gente que solamente tiene información. Porque información es buena, pero revelación es extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque lo revelado nadie te lo dice en carne, sino en espíritu. Todo lo que es revelado proviene del espíritu. Y sabes, te voy a compartir una de las citas bíblicas que para mí fueron fundamento para que yo pueda entender y que se me hubiese sido revelado el poder de la sangre de Cristo, y que aplicarla y que declararla y que exclamarla tiene más poder que nosotros que estamos vivos aquí en la tierra. Tiene el poder, todo el poder y gloria de exclamar la sangre de Cristo. En Levítico capítulo 17, vamos a ver ahí, ¿qué dice ahí Levítico capítulo 17? Vamos a leer el 13 y, no, perdón, el 11 y el 14. El Levítico 17, 11 y verso 14 dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Pues la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será quitado. Vean allí. Entonces, si la palabra de Dios me está diciendo a mí que la sangre es la vida de todo ser humano, la sangre es la que nos hace vivir. Es la sangre la que está viva, y una vez que una persona se derrama su sangre, se desangra, y es ahí donde toda la sangre se sale y ya se le termina la vida. O sea que la parte más importante de nuestro cuerpo no es los pulmones, no es los riñones, sino que es la sangre. Porque la palabra nos dice aquí en Levítico, porque la vida de toda criatura, de todo lo que existe de ser humano, está en su sangre. Dice el Señor, yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar. Jesús era nuestro cordero. Allí se estaba derramando esa sangre en ese altar. La cruz era el altar donde Jesús estaba expiando nuestros pecados. Estaba derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Para perdonar. Sí nos dice la palabra, para perdonar los pecados. Pero sabes, indagando tanto en el poder de la sangre, no solamente hay perdón de pecados, hay mucho más que más adelante te lo voy a estar diciendo. Pero si la palabra de Dios aquí en este mismo capítulo, ustedes pueden ir a leerlo después, todo el capítulo de Levítico 17, dice el verso 14, pues la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será quitado. ¿Sabes? Me impresiona cuántas veces recalca en este mismo versículo 14 que la vida de toda criatura está en su sangre.
¿Y por qué te digo que para mí es válido aplicar o declarar o proclamar la sangre de Cristo? Porque no solo estoy declarando la sangre de Cristo, sino que estoy declarando la vida de Jesús en lo que yo necesito luchar, en lo que yo necesito ser libre. Tenemos la sangre de Cristo para defendernos contra las huestes y potestades de maldad, contra principados, porque Jesús ya los exhibió públicamente y allí fueron vencidos. Y los demonios y Satanás conocen perfectamente el poder de la sangre de Cristo. Y te voy a decir, es una vergüenza para nosotros los hijos de Dios que Satanás y sus demonios, que los satanistas conozcan mucho más el poder que emana de la sangre. ¿Sabes por qué? Porque ellos todavía copian todo lo que Cristo hizo. Satanás también pide ofrenda de sangre y los satanistas también van y hacen ofrendas de sangre a su Dios, a Satanás. Y sabes, nosotros no estamos aquí declarando la sangre de Cristo como si fuera algo mágico, como si fuera una varita mágica. No, es el poder, es la vida misma de Cristo Jesús. Es la vida misma de Jesús la que estamos proclamando. Y sabes, que Dios tenga misericordia de aquel que no usa la sangre de Cristo correctamente, porque es una blasfemia. Y no vamos a ponernos a declarar la sangre de Cristo sin el conocimiento, sin la revelación, porque sería una blasfemia. Pero hay que entender que cuando usted ya entiende, comprende y tiene revelado lo que la sangre de Cristo es, usted va a ir a luchar correctamente con esos demonios, porque los demonios no resisten la sangre de Cristo, no la resisten. No la resisten. Y sabes, los satanistas tienen hasta altares en sus casas para adorar a Satanás. Y es vergonzoso que nosotros no tengamos un espacio en nuestra casa único y exclusivo para adorar a Dios. Si vas a ver, cuando entras a la casa de unos brujos, tienen ahí la imagen, incluso hasta de la Santa Muerte, tienen ahí las imágenes de sus santos, de sus ídolos. Y nosotros no tenemos un bendito espacio para adorar y exaltar en nuestro hogar a Dios. Y eso me ponía triste. ¿Sabes por qué? Porque en el otro tiempo, cuando andábamos nosotros sin el conocimiento de la verdad de Cristo, teníamos allí imágenes colgadas, venerando, exaltando y con un respeto. Y en nuestra casa hoy en día está vacía. No hay un espacio exclusivo para adorar a Dios. Y sabes, te digo, los brujos saben que en el momento que hay que tomar un territorio o un área de la tierra, hay que ofrecer sangre, porque saben que la sangre abre códigos que nadie más o con nada más se pueden abrir. El tema de hoy es de las altas conexiones espirituales. Todo se arregla con sangre. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo se arregla con sangre. Por eso, mira, Dios no aceptaba menos. Dios no aceptaba menos. Y nosotros éramos tan insignificantes ante la presencia de Dios sin Cristo, que aunque nosotros hubiéramos derramado nuestra vida, Dios no hubiera quedado satisfecho. Pero Jesús satisfació todo el corazón de Dios y nos reconcilió con el Padre por medio de su sangre. Y hoy, como una arma poderosa, quiero decirte que la sangre de Cristo disuelve todo pecado cuando uno se arrepiente. Que la sangre de Cristo rompe cadenas. La sangre de Cristo es poder para luchar contra todo. Y sabes, me daba lástima, me daba dolor, porque nosotros a veces escuchamos prédicas o estudios de este tema, aunque hay muy pocos, te puedo decir, hay muy pocas prédicas donde se habla de la sangre de Cristo. Hay muy poco
de lo que se hable de la sangre de Cristo, incluso cantos, alabanzas, hay muy pocas, están escasas. ¿Por qué? Porque Satanás calla, no quiere que se alabe, que se exalte el poder de la sangre de Cristo. Y yo te voy a corregir hoy en algo. La sangre de Cristo no tiene poder, sino que es poder. Tú has escuchado muchas veces que dicen la sangre de Cristo tiene poder. Cuando yo escucho eso que dicen la sangre de Cristo tiene poder, y me pregunto, pues ¿cuánto poder tiene? No, se corrige y correctamente se dice la sangre de Cristo es poder. Porque una cosa es decir tiene poder y otra cosa muy distinta y más poderosa es decir es poder. La sangre de Cristo es poder y es tan poderosa que cuando Cristo derrama su vida en ese madero, Dios, al ver el sufrimiento de su Hijo, se está apagando su ira, se está satisfaciendo cuando mira el derramamiento de sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y para aquellos que me pueden estar diciendo desde allá de su casa, pero la sangre se dio para remisión de pecados, para perdón de pecados. Pero si la vida misma de Jesús es la sangre, yo te pregunto, ¿acaso la vida de Jesús se limita? ¿Acaso la vida de Jesús tiene límite? Te hablé en las semanas pasadas de lo que significa el poder del nombre de Jesús. Te hablé de que a Él se le ha dado todo poder, toda autoridad que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra me dice a mí y me da a entender que la vida de Jesús no solamente se limita a perdonar pecados. No solo se limitó a perdonar pecados. ¿Por qué? Porque todo está en Cristo. Todo ha sido dado para Él. Todo ha sido creado por Él, para Él. Así es de que, por eso te digo que sí es válido poder aclamar, declarar la sangre de Cristo. Porque no solamente estás hablando de algo sobre sin fundamento, sino que la palabra me dice a mí que la vida de toda criatura está en su sangre. Está en su sangre. Y Dios nos las ha dado para nosotros poder sobrevivir. No solamente en esta tierra, sino también en el mundo espiritual, en su reino. Esa sangre nos hace hijos, nos hace aceptos a Dios mismo. Pero sabes, para que esta sangre pueda tener el significado y el valor y nosotros poderlo usar, poderla tener para nuestra defensa, hay que tener fe en esa sangre. Dice en Romanos 3:25, dice Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Escuchan esto? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber padecido por el alto en su paciencia y los pecados pasados. La sangre de Cristo no solamente nos libera en el pasado, sino en el presente también. Y la sangre de Cristo está tan vigente, está tan palpable, está todavía calientita, que está viva. Dios ha guardado esa sangre, esa vida en su trono y está tan vigente que Dios, en el momento que escucha que un hijo de Dios clama la sangre de Cristo, allí mismo se activa todo el poder y la autoridad que emana de Jesús. Tú no estás clamando la sangre de un animal, estás clamando la sangre del unigénito Hijo de Dios. Estás clamando la sangre del Dios Hijo. Esa es nuestra defensa. ¿Con qué estás luchando tú ahorita mismo? ¿Con pornografía? ¿Con drogas? ¿Con prostitución? ¿En adulterio? ¿Fornicación? ¿Con qué estás luchando ahora mismo? Toma la sangre de Cristo y lávate, que purifícate. Y dile: Señor, perdóname. Me vengo y me refugio en tu sangre, en la vida de tu
debilidad. Y usted también debe de conocer cuál es su fortaleza, con cuál es la arma que usted va a luchar. Te dije la semana pasada que también el nombre de Jesús es una arma poderosísima para poder luchar en esta tierra. La sangre de Cristo disuelve todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para romper cadenas, para romper maldiciones, para romper iniquidades, para hacernos libres. Y sabes, quizás tú y yo no es la primera vez que estamos escuchando que la sangre de Cristo tiene o es el poder máximo. Pero ¿sabes qué pasa? Se nos olvida, dice la palabra, que somos cristianos de oidores, y más tarde se nos olvida la palabra y se nos olvida que es con la sangre de Cristo que debemos luchar y pelear. Se nos olvida porque damos prioridad a otras cosas y no nos enfocamos en nuestra batalla de día a día. Satanás te va a estar mandando los dardos donde más te gusta. Si a usted le gustan las mujeres, ahí te va a estar mandando los dardos con mujeres hermosas, así como a ti te gustan. Pero en el momento que usted sabe que tomar una mujer ilícitamente, si usted no está libre, usted no está haciendo las cosas correctamente, usted sabe que no es correcto tomar una mujer ajena o una mujer en pecado. No puedes caer en adulterio o en fornicación. Si a usted le gusta robar, te va a poner donde hay dinero. Si te gusta chismear, te va a poner donde hay otro que le gusta también chismear, para que chismeen bien a gusto. Si te gusta fumar, te va a poner allí la tentación. Si te gusta tomar, ahí te va a tener. Si te gusta drogarte, ahí te va a tener. Te va a mandar compañeros para que te pongas a tomar. Te va a mandar cada situación de tal manera tan bonita que si usted no tiene cuidado, usted va a caer. Me decía un hermano, hombre, hermana, viera cómo yo tengo de pegue de mujeres que quieren conmigo. Y esta persona se siente guapísimo. Se siente guapísimo. Y yo le decía, hermano, estás siendo atacado por demonios. Los demonios te traen toda la tentación a tus manos. No es que tú estés demasiado guapísimo, sino que estás siendo atacado por Satanás en esa área. Porque él decía, mi debilidad es las mujeres. Y yo le decía, pero a ver qué estás haciendo para erradicar esa debilidad. Tenemos que aprender, que saber que si algo se nos está poniendo tan fácil en lo que a nosotros nos gusta, hay que saber que no proviene de Dios si te va a hacer caer en pecado, si te está haciendo caer en tentación. Y es allí donde nosotros podemos atacar al enemigo, decir, en el nombre de Jesús te vas y declaro la sangre de Cristo en mi mente. Esa sangre que Cristo derramó por la corona de espinas, yo la declaro sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa. Tenemos que atacar y cubrir, que no dejar ningún área ahí abierta, porque el enemigo va a atacar donde más te gusta. Pero aquí viene el arma con el que tú te puedes defender y decirle, a mí ya no me tocas para hacerme caer. Nos hemos dormido y cuántas veces Satanás nos ha arrastrado, nos ha avergonzado por no saber o por olvidarnos de los principios bíblicos, por olvidarnos de las armas que tenemos en Cristo Jesús. Y en el momento que usted sienta la tentación, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y lava tu mente, tu corazón con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos purifica. La sangre de Cristo nos lava. Y si alguien pecó, si alguien cayó en pecado, arrepiéntete. Y ve, porque dice la palabra que los pecados son, cuando ya uno se arrepiente, Dios nos lava y nos deja blanquecidos como la nieve. Pero hay que arrepentirnos, hay que autoexaminarnos cuál es donde estamos ahorita atorados en el pecado. Arrepentirnos y seguir adelante. Porque sabes, cuando una persona cae en pecado
El otro es bien fácil de venir a juzgar y condenar. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros estamos juzgando. No vaya a ser que en algún momento nosotros tengamos la necesidad de misericordia. Que alguna vez nosotros tengamos necesidad de empatía. Tengamos cuidado cuando alguien cae y estamos juzgando y condenando. Porque nosotros hemos olvidado que aquel que cae y se arrepiente, Dios lo levanta. Aquel que cae y se arrepiente, Dios lo levanta. Pero sabes, hay que venir a ser sanados. Porque hay pecados que pueden estar siendo repetitivos. Y ahí ya se convirtió en toda una fortaleza. Un pecado empieza como un simple pecado. Pero después, si uno no atiende y pone cuidado para erradicar, para sacar de nuestra vida ese pecado, se viene convirtiendo en una fortaleza. Y una fortaleza donde ya hay huéspedes de demonios atacándote. Y tú ya no puedes salir de allí porque se ha convertido en una fortaleza. Y hasta que no vienes, te arrepientes y clamas la sangre de Cristo y clamas el nombre de Cristo también. En ese nombre, en esa sangre, todo demonio va a huir. En esa sangre, tú vas a ser libre. Hay que cuidar de no volver a caer lo mismo para que no se haga una fortaleza. Aleluya. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es el que nos vino a dar paz por medio de su sangre, porque no teníamos paz antes de conocer a Jesús. No había paz sin Jesús. Y Él es nuestra paz. Él vino a reconciliarnos con Cristo Jesús. Aleluya. Dice en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice aquí que nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Nosotros fuimos lavados, comprados, rescatados de nuestra mala manera de vivir. Y esa mala manera de vivir era la que traíamos, la que nos enseñaron nuestros padres. Pero en Cristo Jesús ya hemos sido nosotros lavados y reconciliados. Tenemos nosotros esa oportunidad de vivir una vida comprada por medio de Cristo. Nosotros fuimos comprados no por oro, no por plata, sino por la sangre de Cristo. Es en esa sangre de Cristo que nosotros fuimos comprados. Yo no fui comprada, yo no fui rescatada por oro o plata, sino por la misma sangre del Dios Hijo. Esa sangre santa y divina. Imagínate cuánto vales para el Señor, que Él te compró con su propia sangre. Y cuando venga el enemigo a atacarte, a ti o a tus hijos, dile: mis hijos y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Ya no te pertenecemos a ti, sino pertenecemos, somos propiedad de Cristo Jesús, porque Él nos compró. Y cuando usted compra algo, legalmente es suyo. Cuando usted compra algo, nadie le puede quitar lo que usted ya compró. Hebreos 12:24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mira aquí una bomba grande que te voy a soltar, y pon atención en esto. La sangre de Cristo tiene o es todo poder, porque por Él estamos bajo el nuevo pacto con Dios. En el cielo, en el trono celestial, se hizo un pacto para que a ti
y Dios Padre y el Espíritu Santo hicieron un pacto de sangre para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud, para que nosotros fuéramos libres de pecado. Y es en ese pacto que está en su sangre, es en ese pacto que ahora estamos nosotros. Y por eso te dije, la sangre de Cristo es todo poder máximo, porque no solamente requiere, estamos hablando de cualquier sangre, estamos hablando de la sangre del Cordero de Dios, estamos hablando de la sangre del primogénito Hijo de Dios. Yo te voy a traer la segunda parte de este tema, pero sabes, antes de terminar con este tema, porque es muy extenso y créeme que es tan poderoso y tan intenso que no podría terminar hoy en este día de terminar de hablarte de las propiedades, de los beneficios que tiene la sangre de Cristo. Te voy a decir lo que dice en Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de macho cabrio ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué dice ahí? Y no por sangre de macho. Aquí no estamos tratando con sangre de animal, con sangre de macho cabrio. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrendar la sangre por él mismo y por el pueblo. Y si esa sangre de animal hacía perdón de pecados, si esa sangre de animal hacía expiación de pecados, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y sabes, la palabra me muestra que en el Antiguo Testamento cada año tenían que hacer ofrenda de sangre para perdonar de los pecados del pueblo. Hoy en día Cristo hizo esa ofrenda. Él es el sumo sacerdote, Él es el cordero, Él es el altar, Él es el que viene y levanta la ofrenda, y Él se ofrenda a sí mismo. Es la sangre de Cristo. Aquí ya no estamos tratando con sangre de animal, estamos tratando con la sangre santa del Hijo de Dios, del Dios vivo. Y dice en el verso 3, porque de la sangre de toros y de los machos cabrios y de las cenizas y de la becerra rociada y a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Escucha esto, si la sangre de becerra y las cenizas de la becerra rociada del macho cabrio dice que si purificaba, imagínate cuánto la sangre de Cristo. Y hoy hay que pedir esta purificación, hay que venir a ser purificados con la sangre de Cristo. No importa lo que hayas hecho ayer, lo que importa es hoy. Y ven y refúgiate en esa sangre de Cristo, porque Él es el que nos purifica. Dice entonces, cuánto más la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que Cristo nos está lavando, purificando de vuestras impurezas. ¿Para qué? Para servir a ese Dios vivo. A ese Dios vivo Cristo nos purifica, nos santifica. Aleluya. Así que es mediador, Cristo, así que es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estamos bajo el pacto en sangre de Cristo Jesús. Dios y Cristo hicieron un pacto de sangre para que nosotros alcanzáramos la misericordia y la remisión de pecados, para que alcanzáramos la herencia eterna. Escucha esto, Cristo pactó con Dios para que tú y yo alcanzáramos la herencia eterna. Aleluya. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión
pecados. Aleluya. Entonces, casi todo es purificado con sangre. Entonces, si dice la palabra que nosotros somos purificados con esa sangre de Cristo, ¿por qué no clamarla? Si somos protegidos, salvados, créeme que la palabra de Dios no limita a solo salvación eterna, sino salvación en cualquier área que tú estés padeciendo. Clama la sangre de Cristo, incluso si es posible. Haz la Santa Cena en tu casa, clama la sangre de Cristo, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa eso? Haz la Santa Cena, toma la Santa Cena, toma el pan y toma el vino. El vino representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo de Jesús. Dice, haced esto y cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. No dice que cada año, no limita las veces que vas a tomar Santa Cena, pero hacerlo a conciencia para que en el momento que tú tomas la Santa Cena, recuerdes qué fue lo que Cristo hizo en esta cruz, qué fue lo que hizo Jesús por nosotros en esta tierra. Él dice, no olviden lo que yo hice por ustedes. No olviden lo que yo hice por ustedes y recuerden que yo lo hice por ustedes. Aleluya. ¿Sabes? Me impresionó una cita bíblica que leí. Está en... déjame ver. Dice que en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 26 al verso 26 y 27. Dice que Dios le había dado una palabra al pueblo de Israel porque iba a entregar a los moabitas en sus manos. Y por medio de Eliseo, él les dio una palabra al pueblo de Israel diciéndole que Dios les iba a entregar en la mano a sus enemigos, o sea, todo el pueblo moabita. Y cuando los israelitas se fueron a pelear contra el rey de Moab, dice en Segunda de Reyes, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó con él 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Y al ver que no pudieron, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo gran enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Mira aquí, aunque Dios ya les había dado la orden de que iban a ganar esta victoria a Israel, cuando el rey de Moab vio que iban perdiendo contra Israel, ya estaban a punto de perder esa guerra. Dice que el rey de Moab, agarra a 700 hombres para pelear contra Israel, porque ya casi estaban siendo vencidos. Y dice que no pudieron ni siquiera con los 700 hombres armados a espada. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Mira que si un brujo o un no cristiano conoce el poder de Cristo, mira lo que hizo este hombre. Dice que al ver que estaba perdiendo la batalla, al ver que estaba ganando, que estaban perdiendo la guerra, este hombre inteligente y sabio, agarró el código que arrebataba la victoria, y que fue el código de ¿qué? De derramar
que este hombre se levantó con ese código que levanta y que rompe y que da victoria. Si un hombre que no era cristiano, si un hombre que no temía a Dios, si un hombre que no tenía el favor de Dios, levantó sacrificio de sangre de su primogénito, este hombre sabía que no cualquier ofrenda podía levantar. Este hombre sabía que no cualquier hijo podía levantar, sino que él sabía que tenía que tomar al primogénito y hacerlo en holocausto. Y mira, si este hombre tomó la sangre del primogénito y puso y trajo holocausto, trajo ofrenda, nosotros tenemos que traer la ofrenda al Señor. Escucha esto y con esto cierro. Si nosotros tenemos que tomar la ofrenda que Cristo hizo en esta cruz, ese holocausto que Cristo pagó en esta cruz, y traérsela de nuevo al Señor y decirle: Señor, he caído en pecado. Señor, yo necesito liberación en esta área. Señor, mis hijos andan perdidos en drogas. Señor, mis hijos andan perdidos en el alcohol. Señor, estoy perdiendo mi matrimonio. Señor, yo no tengo finanzas. Señor, yo estoy enferma, pero te traigo como ofrenda la sangre de tu Hijo, la sangre del primogénito, la sangre perfecta, la sangre del Cordero, la sangre que tú aceptas, la única ofrenda que te trajo satisfacción y apagó la ira. Y la ofrenda esta trae liberación, trae la liberación a tu vida. El enemigo sabe que donde hay un accidente, o donde hay muerte, o donde hay un asesinato, no se ofreció la sangre a Dios sino a Satanás, porque él quería tomar ese territorio y donde hubo derramamiento de sangre, y no fue para Dios, fue para Satanás. Pero hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús y toma esta arma poderosa y vuélvela a traer como ofrenda ante la presencia de Dios. Tomemos la sangre de Cristo y volvamos a traerla como ofrenda a Dios. Ofrécesela por ese pecado que ya dejaste, ofrécesela por tus hijos, ofrécesela por tu matrimonio, por tu salud. Dile: Señor, aquí está la ofrenda que tú ves con agrado. Es la sangre de tu Hijo, es la sangre que me da libertad, es esa sangre bendita en la cual nos refugiamos, es la sangre de Cristo, la cual proclamamos para nuestra liberación. Aleluya. Gracias, Padre, te adoramos, Jesús, te adoramos, bendito Dios, porque has sido generoso, has sido piadoso, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sin tu Hijo, sin tu sangre, estuviéramos aún perdidos, Padre, sin salvación, sin esperanza. Pero Dios Todopoderoso, tú nos reconciliaste contigo, no solamente para salvación eterna, sino para salvarnos de todo ataque del enemigo. Toda prueba, toda lucha se vence con ese poderoso nombre de Jesús. Toda lucha se vence y tenemos la victoria por la sangre de Cristo, por esa sangre del Cordero vivo. Esa sangre sigue vigente, esa sangre sigue ahí, calientita, viva, desde como el día primero. Gracias, Señor. Nos refugiamos en tu sangre, Padre. Gracias, bendito Dios. Vamos a escuchar un canto, Padre, para alabarte y glorificarte antes de irnos de este lugar, Señor. Gracias, bendito Jesús. ¿A dónde están los redimidos? Alguien que diga aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Eterno. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él
Señor. Nos vemos el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Jesús.